Y ya estamos de vuelta con más entrevistas aquí en nuestro plató. En este caso vamos a hablar sobre la Ribera del Duero, concretamente sobre Moradillo y su entorno. Es el momento de presentar a nuestro invitado. Tenemos con nosotros a Juan Manuel de Blas Calvo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, estábamos charlando antes y decíamos escritor, investigador. Bueno, después de 5 publicaciones se puede decir ya también escritor, ¿no? Además de investigador de la Ribera del Duero. No sé por qué te nace esta curiosidad. Bueno, pues porque nací aquí, viví aquí mi infancia y la verdad es que la tierra tira. El libro que vienes a presentarnos es Moradillo y su tierra, Aldeorno. Parece un poco obvia la pregunta, pero por si alguien no ha conocido tus anteriores publicaciones, ¿qué nos vamos a encontrar en este libro? Pues nos vamos a encontrar una recopilación de toda la información a la que he podido acceder, que es mucha y de muy variados archivos y procedencias. Entonces, por una parte lo ya publicado y por otra parte todo lo que he investigado yo pues en el archivo municipal, que es mucho porque tiene un archivo muy grande, también en el archivo diocesano, en el histórico de Burgos, en el histórico de Madrid y muy especialmente porque han salido datos muy interesantes de la Chancillería de Valladolid y de Simancas, sobre todo la Chancillería. ¿De qué manera te enfrentas a todos esos datos? ¿Cómo trabajas en esta investigación? Mira, si pusiera delante de mí todos los documentos que me he visto al principio, no lo haría. ¿Por qué? Porque es tal cúmulo de documentos, libros, papeles, que tengo que ir programándome. Cojo primero toda la información que hay en la revista Biblioteca, que me orienta mucho, es un lujo tener esa revista aquí en Aranda. Luego, después, he hecho un vistazo a todo el archivo municipal que hay, en este caso en Moradillo, y en Aldeorno un poco, pero allí he podido verlo un poquito menos porque no está ordenado, y voy trabajando pues, tanda por tanda. Es decir, luego voy a Burgos, veo lo que hay en el diocesano, voy elaborando, voy redactando, voy añadiendo lo que encuentro en la Chancillería y así archivo por archivo. ¿Qué relación nos vamos a encontrar a lo largo de la historia entre Moradillo y Aldeorno? Bueno, pues el título es Moradillo y su tierra porque, o sea, Moradillo y su tierra, Aldeorno, porque Aldeorno ha sido aldea de la jurisdicción de Moradillo durante 4 siglos. Mi libro anterior, que era Torre Galindo y su tierra, Campillo y Fuentenebro, pues se titulaba así porque también Campillo y Fuentenebro fueron aldeas de la jurisdicción de Torre Galindo también durante 4 siglos, más o menos. ¿En qué momento hay esa separación? Bueno, cuando termina el antiguo régimen. Quiero decir que ya desaparecen los señoríos, ya tanto Moradillo como Aldeorno son pueblos, cabeza de partido Aranda de Duero, ya cambia todo. Antes dependían directamente de Aza. Y luego, bueno, en Moradillo estoy pensando en Aranda porque de aquí somos casi todos en la cercanía de Aranda, pero en este caso fueron del partido de Roa, por eso es Moradillo de Roa. ¿Desde cuándo tenemos referencias de Moradillo históricas? Bueno, vamos a ver, antes de la historia está la prehistoria, porque Moradillo es muy rico en yacimientos arqueológicos que apenas están excavados. Quiero decir, se han hecho algunas catas y un poquito más y ya han salido cosas muy interesantes. En referencia histórica, bueno, pues lo mismo que toda la comunidad de Villa de Tierra de Aza. A partir del siglo XI, que es cuando llega la estabilidad por esta zona, es cuando empiezan a tenerse referencia escrita de los pueblos, en algunos casos del siglo XII, tal. Hay pocas dudas de que cuando se formó la comunidad de Villa y Tierra de Aza, pues allá por el siglo XI, se formó aglutinando lo que se llamaban comunidades de aldea. Y entonces hay muy pocas dudas de que Moradillo era una comunidad de aldea, un poblamiento autónomo, murado, con su muro, de los importantes antes de aparecer Aza, sin ninguna duda. De hecho, no sé si no quiero que me falle la memoria, pero creo que ahora se estaban haciendo excavaciones y había aparecido esas partes de muralla, ¿no? Sí, no sé si estoy en lo correcto, ¿no? Ángel Palomino y su equipo pues han estado allí excavando y efectivamente han corroborado lo que, vamos a ver, que se sabía que había una muralla que da nombre al pueblo. Da nombre al pueblo.
Ha habido muchas teorías en las últimas décadas de dónde viene el nombre de Moradillo, que han dicho que sí, porque fueron pobladores de Moradillo de Sedano, Moradillo del Castillo, del norte de Burgos. No coincido para nada en eso. Lo mismo que dijeron que Aza, pues que fue gente que venía de Aza de Sier o del norte de Burgos también. No coincido para nada en eso. Yo creo que cada lugar se nombraba en función de las características que tenía, y Moradillo, que hasta mediados del siglo XV se llamó Muradiello y así se escribía, hace referencia a un muro, lugar murado, y en diminutivo porque no era grande. Un poblamiento allí en el Cotarro, donde están las bodegas, la parte alta de la iglesia, allí es donde se ha excavado y allí es donde estaba la zona amurallada o murada. ¿Ese es el origen del nombre? Ese es el origen del nombre, sí. Hemos mencionado ya esa comunidad de Villa y Tierra de Aza. Nos decías, creo que en el siglo XI, nos has comentado. Sí. ¿Cuál fue el objetivo de esa asociación? ¿Por qué? Bueno, era zona de frontera y entonces había que organizarse de alguna manera para estar lo más protegidos frente a los ataques posibles o probables que venían del sur. Entonces, de esa manera se organizaba todo desde una villa, que era la cabeza un poco, y entonces pues en torno a ella no iban a ser todas villas y organizarse en 20.000 sitios. Entonces, lo que las distancias más o menos aconsejaban, que un número determinado de pueblos, en este caso eran en origen pues algo así como 19, se dependieran directamente de Aza y desde allí se gestionara pues la repoblación, la defensa, la riqueza, el agua, en fin, todo. ¿Cuáles son algunas de las curiosidades que nos vamos a encontrar en este libro? Porque tampoco queremos desvelarlo todo por completo, ¿no? Que nos des alguna pincelada que llame la atención. Bueno, pues hay datos concretos que eran desconocidos hasta ahora. Por ejemplo, Moradillo y Aldeorno, si bien es cierto que siempre han permanecido en la comunidad de Villa y Tierra de Aza, pero no siempre sus dueños han sido los condes de Miranda. Allá por el siglo XIV, por el siglo XV, a mediados, se fue por una rama de los Zúñiga a Galicia. Fueron a parar a Galicia. Y entonces Moradillo y Aldeorno han dependido de una familia, condes gallegos, desde mediados del siglo XV, no se sabía hasta cuándo, y aquí aparece hasta cuándo, hasta 1603. Y ahí, después de siglo y medio, los distintos condes de Miranda pelear con uñas y dientes para conseguir que Moradillo y Aldeorno volvieran otra vez a estar bajo su tutela y su poder, lo consiguieron. Te contaré como anécdota que en la Chancillería de Valladolid todos los pleitos y todas las presiones y tensiones que ha habido entre el conde de Miranda desde aquí y los condes gallegos, que fue el conde de Monterrey y el conde de Villalba sobre todo, han generado una cantidad de folios, pues yo calculo que unos 3.000 folios, que habla, para esa época, que es una cantidad enorme de folios, habla de un interés muy grande en hacerse con Moradillo y Aldeorno. Y luego, aparte de eso, de todos los pleitos, están todos los momentos de tensión. Incluso el conde de Villalba, que era capitán del ejército con los reyes católicos, se trajo aparte del ejército aquí a Ontoria y Zazuar para meter miedo al conde de Miranda. Fueron momentos en los que el propio conde hizo el castillo de Peñaranda, y el conde de Villalba, que no está claro si fue el de Monterrey o el de Villalba, hicieron la torre de la iglesia de Moradillo. Que está también presente en esta publicación, ¿no? La portada. Quería realzarla porque ha habido varias teorías de cuándo era, de si era cuando se encastillaban las iglesias. Bueno, fue un momento en que el conde gallego quiso decir: aquí estoy yo, puedo defender lo que es mío y quiero demostrar que yo también tengo mi poder, y por eso hizo esa torre. Ya sabemos que se hizo en la parte final del siglo XV. No final, pero a lo mejor hacia 1480 y tantos, es bastante probable que fuera por ahí. ¿Y por qué ese interés, esa disputa por Moradillo? ¿Era alguna cosa logística? ¿Por qué Moradillo? Bueno, a priori toda la nobleza defendía sus posesiones. No solo las defendía, sino que intentaba aumentarlas. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que el conde de Miranda lo veía aquí tan cerquita y tan dentro de la comunidad de Villa y Tierra de Aza, y los condes, los propietarios allá en Galicia,
que lo veía al alcance de su mano. Ajá. Entonces, ya digo que lo intentó por todos los medios. Riqueza, hombre, pues pagaban los impuestos. Entonces, los impuestos que se pagaban, pues eran interesantes en todos los sitios, cuantos más mejor. O sea, que era casi estratégico, ¿no? Ir comiendo un poquito de territorio. Sí. De hecho, algún conde de Miranda ha habido, ahora mismo no recuerdo cuál de ellos, pero ha habido un conde que hizo una política matrimonial de los hijos y las hijas con todos los señores del entorno con una perspectiva de ampliación tremenda. Luego salía o no salía, pero intentarlo desde luego lo intentó. Muy en el estilo de los reyes católicos, ¿no? Sí, y alguno más, sí. ¿Qué son los oraños? ¡Ay, qué tema más interesante! Mira, este tema, yo cuando he presentado el libro, que he hecho 5 presentaciones, les insisto mucho en que, perteneciendo a la comunidad de Villa y Tierra de Aza, hay que saber lo que eran los oraños. Ya Lope Raez, en el siglo XVIII, el historiador, habla de los oraños como algo propio de Torregalindo. ¿Por qué? Pues porque solamente se conocía su cita, o conoció su cita en documentos de Torregalindo, y hablaba de lo peculiares que eran, porque se trataba de tierras concejiles, es decir, cada uno aquí en Castilla era propietario, tenía sus propiedades, y aparte de eso, lo que no tenía propietario era del concejo. Esas tierras del concejo o concejiles podían ser aradas, decían entonces rozadas, por cualquiera de la comunidad de Aza, por cualquiera, no de fuera. Y quien las labraba tenía derecho a mantenerlas durante toda su vida, salvo que las abandonara 3 años seguidos, que entonces podía ocuparla cualquiera. Ajá. Entonces, no se heredaban, los hijos no las heredaban. Cuando alguien moría, y esta es la gran curiosidad de este tema, cuando alguien moría, ¿de quién era ese oraño? Del primero que daba un azadonazo en la tierra. Oh. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que había oraños regulares, malos, buenos y muy buenos. A veces de un terreno concejil que en principio no era bueno, lo quitabas las piedras y las zarzas, lo abonabas un poco y convertías lo que era una mala tierra en una tierra buena. Entonces se daba la circunstancia, como en un pleito que he encontrado en la Chancillería de Valladolid y que nos explica todo, o casi todo, pues había muchos problemas. ¿Por qué? Porque cuando el oraño era bueno, estaba todo el mundo pendiente de ver cuándo moría el que lo labraba para ir corriendo a dar el primero el azadonazo y quedarte con él. Entonces, en este pleito dio la circunstancia de que estaba mucha gente pendiente de cuándo moría el buen señor y llegaron los primeros corriendo al oraño y se encontraron a 2 allí sentados que ya estaban allí y que decían que ya habían dado. Y entonces, pues que sí es mío, que si tú has venido antes de morirse y tal, dio pie a unos enfrentamientos que por eso se recogen todas las características en este pleito. Es un tema realmente curioso, interesante y específico de la comunidad de Villa y Tierra de Aza. ¿No lo hay en otras zonas aunque tenga otro nombre? No lo hay en otras zonas. Qué Mira, curioso. Vamos a ver, hay una comunidad en Viloria, Valladolid, que creo que pertenecía a la comunidad de Cuéllar. Entonces se menciona el oraño pero cambia el matiz. Y también en Zamora existe el término oraño, también cambia el matiz. Se refieren a tierras lejanas. Ajá. Y no buenas también, sí, porque en este caso teóricamente eran tierras peores. No estaban labradas inicialmente, pero luego las convertían a menudo en tierras muy buenas. Si seguimos investigando y ahondando en esta publicación, en este libro, yo ahora quiero saber quién es Sebastián Daza. Pues mira, me enteré por casualidad. Está su tumba en la iglesia de Santa María de aquí de Aranda. Ajá. Entonces, en la propia tumba pone que fue clérigo cura de Arauzo y beneficiado del curato de Moradillo. Entonces, está a medio investigar ese tema, pero como tantas cosas, porque vamos descubriendo, añadiendo y añadiendo. Entonces, lo curioso de este hombre es que tiene su tumba allí, alguien importante era, pero es que pone que era conde palatino. Ser conde palatino es ser el primero de la nobleza del país, es alguien importantísimo. Como el título de conde palatino se daba en Europa más que en España, pues la sospecha es de que fue conde palatino pues siendo época de Carlos V, pues en Europa, pues quizá en Flandes, quizá en Italia, por ahí, pero no cabe duda que fue una persona muy importante que le tenemos ahí enterrado y que en algún momento sabremos algo más, porque lo que nos menciona Silverio Velasco en las memorias de mi villa, de mi parroquia, pues es un poquito.
pero algo más nos encontraremos en algún momento acerca de este personaje que fue beneficiado del curato de Moradillo. O sea, beneficiado significa que él lo tenía y luego él lo subarrendaba a otro cura, que es el que ejercía, pero él se quedaba con parte de las ganancias. ¿Podemos decir entonces que era una zona rica? Sí, sí. Interés tenía. Si no hubiera tenido interés, desde luego los condes gallegos y el de Miranda no se hubieran peleado hasta ese punto. Después de varias localidades, estamos hablando de Parrilla, de Fuentenebro, de Torregalín, ¿cuál es la siguiente? En cuanto terminé de este, bueno, es la afición mía de jubilado, en cuanto terminé con este, pues empecé a trabajar en algo que no hay, que es la Comunidad de Villa y Tierra de Aza. Entonces, existe el libro de Siquio Domingo, Zapatero, que se centra mucho en Ollales y Fuente Elisiendo y lo tiene muy bien trabajado, y del resto comenta varias cosas, pero queda mucho. Entonces, en mi afán está hacer algo que no hay, que es un libro de toda la Comunidad de Villa y Tierra de Aza, con toda su evolución y sobre todo, con la gestión de lo común, que es un poco la clave de una comunidad. Si hablamos de comunidad es porque hay varias cosas en común, entonces me centro en esos temas. Ya lo llevo... Eso te iba a decir, digo, ¿has comenzado? ¿Cómo va? Cuéntanos. Pues mira, ya me he visto, sé lo que hay más o menos en Aldeornos, sé lo que hay más o menos en Aldeanueva, he visto ya la Sequera, he visto todo lo que hay en Adrada, he visto todo lo que hay en Ontangas, he visto lo que hay en Fuentemolinos, he visto que no hay nada en Fuentecén, he visto más o menos lo que hay en Aza, he visto todo lo de Moradillo, he visto también Meto Torregalindo, Campillo y Fuentenebro, porque pertenecieron inicialmente a la Comunidad de Villa y Tierra de Aza y su funcionamiento ha sido paralelo y con muchos acuerdos y convenios con la de Aza. Y me queda que me daré una vuelta pues también por Ollales, a ver si hay algo, Fuentelisendo, Valdezate y Castrillo. ¿Dónde vamos a poder conseguir este libro? Pues donde más libros hay es en el propio Moradillo, en la tienda, pero bueno, aquí en Aranda también hay algunos, no demasiados, en las librerías de aquí, en varias librerías de aquí. Pues Juan Manuel, muchísimas gracias por haber venido esta noche a Televisión Aranda, por habernos ilustrado con todo lo que rodea toda la zona de Moradillo y Aldeorno. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Nosotros hacemos ahora una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida, no se vayan.